Muy buenos días, tengan todos y todas y bienvenidos a esta actividad convocada por Virtual Educa Puerto Rico, que lleva por título Impacto de la pandemia en la educación superior, respuestas de las universidades puertorriqueñas. Sin lugar a dudas, el COVID-19 ha impactado todos los órdenes de vida alrededor del mundo y la educación postsecundaria no ha sido la excepción. Durante el día de hoy estaremos escuchando distintas respuestas que han llevado a cabo universidades en Puerto Rico para poder atender todas las circunstancias que consigo ha traído el COVID-19. Será para nosotros un placer poder recibir distintos presidentes distinguidos de nuestras universidades, quienes tendrán a su bien compartir las prácticas que hasta el momento le han resultado apropiadas para poder atender los retos consabidos. Queremos comenzar en la mañana de hoy dándoles a todos una cordial bienvenida, en especial a todas las personas que están conectadas de distintos países aquí en esta actividad. Comencemos entonces recibiendo una palabra de saludo y bienvenida del honorable Raúl Márquez Hernández, secretario de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Mi nombre es Raúl Márquez Hernández. Soy el secretario de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Me complace dirigirme ante ustedes en este evento organizado por Virtual Educa para el diálogo sobre el impacto del COVID-19 en la educación superior. Agradezco a todos su participación en este foro. Aunque son tiempos retantes, donde tenemos que constantemente innovar y repensar métodos para mantenernos conectados durante estos tiempos en los que confrontamos una pandemia. Espero que este diálogo virtual sirva como herramienta para compartir las vivencias que han experimentado los funcionarios y estudiantes de las distintas instituciones universitarias de Puerto Rico y cómo vislumbramos el futuro ante esta nueva realidad. Este foro de Virtual Educa es un gran recurso para instruirnos de cómo preparar y adaptar nuestros sistemas educativos a las medidas que se están tomando para prevenir la propagación del virus. Los jóvenes que estudian en nuestras universidades son nuestro futuro, son nuestros futuros líderes y profesionales, por lo que es importante que tengamos en mente la salud de ellos, al igual que la de todo el pueblo de Puerto Rico. Para salvaguardar la salud de los estudiantes, personal docente y no docente, las instituciones han adoptado la modalidad virtual, otras modalidades y presentaciones híbridas con protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19. Nuestro éxito depende de la colaboración de todos, por lo que en el Departamento de Estado y en la Junta de Instituciones Postsecundarias hemos establecido las medidas necesarias y recomendaciones alternas para llevar a cabo un proceso único de aprendizaje que sea de forma positiva y eficiente. Deseo que este diálogo sea de gran provecho para todos y que el intercambio de experiencias entre nosotros lleve a una discusión fructífera para mejorar las nuevas modalidades educativas. No tengo duda de que el diálogo tendrá lugar en este espacio, será uno de sumo valor. Las instituciones representadas tendrán a su bien compartir aquellas prácticas que le han resultado apropiadas para atender las circunstancias que ha traído consigo la pandemia. Siendo así, veremos entonces el reflejo del gran potencial de la resiliencia y capacidad de manejo del cambio de nuestro sector educativo postsecundario, como muestra fehaciente de todo lo que tienen nuestras universidades para aportar al mejoramiento de nuestra isla y del mundo. Les agradezco profundamente su compromiso con la educación postsecundaria en Puerto Rico para nuestros jóvenes y futuras generaciones puertorriqueñas. Le doy gracias también a Virtual Educa por la oportunidad de participar en este encuentro virtual. Agradecemos al honorable secretario de Estado su mensaje y de igual forma su constante apoyo a Virtual Educa. De igual manera recibamos a otro aliado de Virtual Educa en Puerto Rico, el Departamento de Educación, representado en esta ocasión por el honorable Eligio Hernández Pérez, secretario de nuestro Departamento de Educación, quien también tendrá a su bien
presentarnos un mensaje de saludo y bienvenida. Saludos cordiales. Siempre para mí es un placer poder saludar y compartir con representantes de distintas organizaciones, sectores y de la academia los esfuerzos que juntos estamos trabajando para reforzar los procesos de aprendizaje y enseñanza. Este año, sin duda, está marcado por los retos provocados por el COVID-19. Esos desafíos son los que precisamente nos han impulsado a buscar otras alternativas de educación para los miles de estudiantes que atendemos. Es desde ese contexto que contamos siempre con el apoyo de Virtual Educa, una organización que por más de 20 años promueve el intercambio de ideas, propuestas y experiencias para potenciar las tendencias tecnológicas educativas. Mi agradecimiento a los organizadores del evento por organizar y encabezar este esfuerzo cuyo resultado será útil para todos los sistemas educativos. Gracias por el espacio y les deseo un bonito día. Agradecemos el constante apoyo del Departamento de Educación de Puerto Rico como brazo colaborador de Virtual Educa en Puerto Rico. Como todos saben, Virtual Educa es una organización que ha dedicado todos sus esfuerzos a entender lazos, puentes y conexiones para mejorar la educación en los distintos países alrededor del mundo, priorizando el uso de las tecnologías para poderlo lograr. Es con sumo placer que presentamos en la mañana de hoy al señor Avelino Sousa, director ejecutivo de Virtual Educa, quien tendrá a su bien dirigirnos una palabra de salud. Hola, buenos días, buenas tardes para mí. Para mí es un honor estar acá en este evento. Y la prueba es que este es un evento distinto, porque de otra forma, en condiciones normales, estaríamos en un evento físico. Y estarían probablemente con alguien que hablase mejor español que yo, pero bien, aquí estamos, de aquí de Portugal os envío un saludo y un agradecimiento a todos los presidentes y a toda la gente que hace parte de este evento. De Virtual Educa no voy a tomar mucho tiempo, solo agradecer el apoyo, el soporte también de nuestra gente en la Fundación Virtual Educa Puerto Rico. Y también dejar acá un pensamiento que compartieron conmigo y que quiero compartir con vosotros. Que hablaba con una amiga y hablábamos que estamos todos en la misma tormenta, dentro del mismo barco. Y ella me decía que no estamos en el mismo barco. En la realidad vivimos sobre la misma tormenta, pero cada uno en su barco. Y eso para mí fue muy evidente el impacto que esas palabras tuvieron en mí. Porque en la realidad, cuando muchas veces estamos en el mismo barco, muchas veces no sabemos cuál es nuestro papel. Para la realidad, esta tormenta atormenta a todos, pero tenemos nuestro barco, tenemos nuestra responsabilidad. Y Puerto Rico está haciendo un trabajo notable en su barco, y en este caso en el barco de la educación superior. Muchos retos, pero también tenemos gente muy buena, con mucho conocimiento que va a saber enderezar estas nuevas responsabilidades, porque el mundo cambió, pero no cambiamos de especie como seres humanos, no se cambió todo. Hay cosas que siguen y tenemos que confiar en las instituciones. Pero este es el momento para hacer algunos cambios y adaptar. Pero yo soy muy optimista y seguimos haciendo nuestro trabajo para que logremos compartir más en este mundo más conectado. Por eso mi palabra es una palabra de optimismo y de un saludo muy especial a la gente de Puerto Rico que siempre estuvo en mi corazón. Un abrazo a todos y no tomo más tiempo porque hay gente más importante con más contenidos que yo. Un abrazo y buena actividad. Agradecemos al director ejecutivo de Virtual Educa, Avelino Sousa, sus palabras y todo el esfuerzo que conjunto a su equipo internacional realizan en pro de la educación del planeta. En este momento me corresponde presentar
a quien funge como directora ejecutiva de Virtual Educa en Puerto Rico, la doctora Zuleira Quiñones Fontanes. La doctora Quiñones es la primera puertorriqueña en haber sido nombrada experta en procesos de e-learning por la Fundación de Actualización Tecnológica de Latinoamérica. Sus estudios universitarios van desde un grado postdoctoral en dirección estratégica con especialidad en responsabilidad social empresarial, un grado doctoral en educación con especialidad en tecnología instruccional y educación a distancia de Nova Southeastern University, y posee 2 maestrías, una en educación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y otra en ciencias biomédicas de la Escuela de Medicina de Ponce. Además de ello, está certificada en corporaciones sin fines de lucro y redacción de propuestas por la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Actualmente funge como principal oficial ejecutivo de la Fundación Virtual Educa, sede de Puerto Rico. Es además la directora administrativa de la Escuela de Educación de Nova Southeastern University, recinto de Puerto Rico, vicepresidenta de la Junta de Directores del Consejo para la Gerencia de los Recursos Humanos de Puerto Rico, miembro del Instituto Socioeconómico Comunitario y de la Junta de Directores de la Corporación para el Financiamiento Empresarial del Comercio y de las Comunidades. Tuvo a su bien fungir como miembro de la Junta de Directores del Consejo de Educación de Puerto Rico durante los años del 2015 al 2019. En el área social, que es una de sus pasiones, la doctora Quiñones ha colaborado con la Asociación de las Naciones Unidas de Puerto Rico, la Cruz Roja Americana, la Fundación Dr. García Rinaldi, la Asociación para la Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Puerto Rico, la Organización Pro Ambiente Sustentable, la Fundación de Actualización Tecnológica de Latinoamérica, Internet Society of Puerto Rico, entre otras. Entre sus logros, además, se destacan el United States Achievement Academy Award, el Cambridge Who's Who, el 40 Under 40 de Caribbean Business en 2013 y el Premio a la Calidad Educativa Mundial y un doctorado honoris causa conferido por la Red Educativa de la Calidad Mundial en el año 2016, entre otros. Tiene la palabra la doctora Zuleira Quiñones Fontanes, principal oficial ejecutivo de Virtual Educa Puerto Rico. Buenos días a todos los presentes, ¿verdad? Para mí es un honor el que todos hayan asistido durante la mañana de hoy, tarde, ¿verdad? En otros países, pero es importante, ¿verdad? Ese honor, ese privilegio compartir con todos ustedes en la mañana de hoy sobre un tema de suma importancia, como lo es el impacto de la pandemia en la educación superior y un reto donde todos lo estamos viviendo. Quiero, a través de mis palabras, compartir la satisfacción que me produce ser parte junto a ustedes de estos webinars que son gracias al esfuerzo brindado por el Departamento de Estado y la Junta de Instituciones Postsecundarias. Estamos viviendo tiempos muy difíciles para la humanidad. Nos encontramos combatiendo un virus que todavía no terminamos de conocer, que sabemos que es muy agresivo y que nos pone a prueba a todos. Durante más de 20 años, Virtual Educa ha sido protagonista internacional de la mayor congregación de expertos, gobernantes, empresarios y líderes sociales interesados en el proceso de aprendizaje y en las tecnologías digitales para la búsqueda de la innovación y el desarrollo sostenible e incluyente. A través de sus proyectos y reconocidos encuentros y foros internacionales, Virtual Educa ha creado un maravilloso espacio multilateral de convergencia que en forma sistemática, disciplinada y rigurosa impulsa el intercambio de esas experiencias y buenas prácticas, las investigaciones y las iniciativas innovadoras, lanzando una mirada permanente hacia el futuro, ese futuro transformador, lo cual ha permitido realizar trazados de las más importantes tendencias y que ahora con enfoque prospectivo propone el diseño de escenarios futuros, viables y deseables. Esa mirada que ha identificado en el horizonte problemas importantes que afectan en diferentes escalas a toda la humanidad. Inspiró, ¿verdad?, al equipo de Virtual Educa para diseñar espacios de innovación y aprendizaje para diferentes tipos de audiencias en toda la región, de forma virtual, invitando por igual a nuestros aliados y socios, además de organismos y empresas interesados en acometer con nuevos enfoques las tareas del futuro inmediato, donde aparecen retos descomunales
en el desarrollo de nuevas habilidades personales y colectivas que todos nos hemos tenido que enfrentar, ¿verdad? Pero precisamente el lamentable fallecimiento del doctor José María Antón, nuestro fundador y secretario general de Virtual Educa, a consecuencia de la pandemia COVID-19, generó expresiones de consternación a la par también de esa admiración que se tenía con él y ese reconocimiento de todo el espacio de Iberoamérica y mundial. Como un tributo a su memoria se diseñaron estos espacios de webinar y para nosotros es sumamente importante. Buscamos aportar en la conquista de mejores espacios para el bienestar y prosperidad y seguir su legado, esta vez desde varios continentes, con un compromiso prolongado y la confianza en que podemos construir un futuro con inteligencia. Todos nosotros, todas las personas que conocimos a José María Antón, sabemos de ese trabajo incansable, esa dedicación, esa creatividad y el compromiso con que cada uno, que tenía con cada una de las personas que le impactaba, con cual él hablaba. Él creó una iniciativa de referencia en el hemisferio, reunió esfuerzos y generó alianzas para encontrar respuestas del siglo XXI a las problemáticas del siglo XXI. Tocó a miles de personas directamente y a millones a través de Virtual Educa. Pero también él desarrolló un concepto, el concepto de Universidad 2030, del cual todos somos parte en estos momentos. La Universidad 2030 es un sistema integral de innovación educativa, un espacio multilateral de cooperación donde la internacionalización y la virtualidad se convierten en los pilares de una nueva forma de entender la educación superior. Es importante indicarle que se acordó mediante un acuerdo, la Declaración de Bogotá en el año 2017, en la ocasión Virtual Educa y UNESCO y ESAL se asociaron para darle seguimiento a la tecnología como instrumento de desarrollo en la educación superior, elemento que apunta hacia la creación de un sistema integral de innovación educativa. En esa sesión inaugural del Foro de Educación Superior, de ese encuentro Virtual Educa, se acordó establecer entonces este espacio, cual se le conoce Universidad 2030, en el que se sistematicen e integren informaciones sobre las acciones de las redes e instituciones que están a la vanguardia de la educación superior e innovación. Instituciones que se encuentran presentes hoy acá con los presidentes como Universidad de Puerto Rico, Universidad Interamericana, Universidad Albizu. Son instituciones de vanguardia, igual que otras instituciones, ¿verdad? Que los presidentes han sido excelentes y todas las instituciones de Puerto Rico han sido excelentes en este proceso, ¿verdad? De cambio. Hemos tenido que trabajar todo, ¿verdad? Todo esto rápido, ¿verdad? Pero lo hemos logrado y lo vamos a seguir logrando como país. Así que a todos los asistentes, ustedes constituyen un excelente grupo de líderes profesionales de diferentes rincones del mundo que han demostrado con hechos y no con palabras lo que significa el verdadero espíritu de una educación de calidad a un pueblo que espera lo mejor de todos ante esta pandemia. Muchas gracias a todos y seguiremos con nuestras presentaciones. Agradecemos a la doctora Quiñones sus palabras y su mensaje. En esta ocasión comenzaremos formalmente con las presentaciones de las distintas instituciones universitarias que tendrán a su bien participar de este encuentro. En primer lugar, escucharemos los testimoniales asociados a la Universidad de Puerto Rico. Para ello nos acompaña el doctor Jorge Haddock Acevedo, quien es doctor en ingeniería, fue electo presidente en propiedad de la Universidad de Puerto Rico de forma unánime por la Junta de Gobierno de la institución en el año 2018. Fungió como decano y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad de Massachusetts en la ciudad de Boston. Es natural de Caguas, Puerto Rico. Completó un bachillerato en ingeniería civil en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente obtuvo una maestría en ingeniería gerencial en Rensselaer y un doctorado en ingeniería industrial en la Universidad de Purdue. El doctor Haddock Acevedo ha fungido como catedrático en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Fue decano de la Escuela de Negocios Robbins en la Universidad de Richmond, así como de la Escuela de Administración de George Mason en Virginia. Bajo su liderato se expandieron los programas académicos y se creó un programa de maestría en línea. El doctor Haddock tiene a su haber más de 100 publicaciones y manuscritos
y es autor del libro Creating Global Business Leaders, Business Education at the Intersection of Innovation, Technology and Globalization. En el año 2013 recibió el premio Minority Business Leader del Washington Business Journal. Virtual Educa Puerto Rico le da la bienvenida al doctor Jorge Haddock y a la Universidad de Puerto Rico a este encuentro. Muy buenos días a todos, saludos desde Puerto Rico y desde la Universidad de Puerto Rico. Para poner esta situación de cómo la Universidad de Puerto Rico ha respondido a la pandemia, tenemos que poner en contexto qué es la Universidad de Puerto Rico. Así que vamos a proceder con una presentación breve para que ustedes entiendan el contexto de la Universidad de Puerto Rico dentro de la gran isla del encanto, la cual es Puerto Rico. Nuevamente, bienvenidos a Puerto Rico y a la Universidad de Puerto Rico, la isla donde una farmacéutica local produce la primera medicina para curar el COVID-19. Y la Universidad de Puerto Rico lidera más de 10 investigaciones y proyectos para detener la pandemia en el mundo. Ahí podemos ver la icónica torre de la Universidad de Puerto Rico, que representa la infraestructura maravillosa de la Universidad de Puerto Rico en Puerto Rico. En la próxima transparencia tendríamos el video que acabamos de ver y la diapositiva siguiente. Aquí, la Universidad de Puerto Rico se ha caracterizado por más de 116 años por excelencia académica, por ser un líder en investigación y por servicio a la comunidad. Es una de las 3 ramas de la Universidad de Puerto Rico que distingue a la Universidad de Puerto Rico entre las características únicas de nosotros en Puerto Rico y gran parte del mundo. Tenemos 11 recintos a través de toda la isla, dándole acceso a nuestros estudiantes respectivamente de su localización geográfica. Tenemos 2 centros de investigación, además de la investigación que se desarrolla en los diferentes recintos. Tenemos un hospital en el área metropolitana, 7 estaciones experimentales agrícolas donde se hace investigación que no solamente impacta al trópico, sino al resto del mundo en términos de los hallazgos que se han hecho por más de 100 años en estas estaciones experimentales agrícolas. Tenemos 37 oficinas de extensión agrícola y clínicas de servicio gratuitos de salud, legales, entre otros. Ahí tenemos unas imágenes donde les dan algunas de las estructuras icónicas de estos 11 recintos y centros de investigación. Tenemos desde la torre icónica que le presenté hasta las facilidades más modernas de investigación, como es nuestro centro de investigación molecular, donde estamos haciendo investigación del COVID, del cáncer, impactando no solamente la isla y el Caribe, sino el resto del mundo. En la próxima diapositiva podemos ver que nosotros ofrecemos la más amplia oferta académica en Puerto Rico y en gran parte del Caribe y Latinoamérica, ya que cubrimos no solamente más de 690 programas académicos, sino que cubrimos desde las artes liberales tradicionales hasta medicina, ingeniería, arquitectura, derecho, entre otros. Así que tenemos una amplia oferta. Aquí tenemos también algunas imágenes de nuestros recintos. Estos programas están acreditados por agencias norteamericanas o globales
como es Middle States y otras 50 agencias acreditadoras profesionales. Moviéndonos a la próxima diapositiva, aquí tenemos una idea brevemente de los programas o las ofertas académicas que tenemos desde grados asociados, una extensa variedad de bachilleratos y programas graduados de maestría y doctorales. Tenemos una extensa oferta y pueden adquirir más información en upr.edu. En la próxima diapositiva, aquí tenemos parte de lo que valida nuestra calidad académica. La Universidad de Puerto Rico está catalogada entre las mejores 45 universidades en Latinoamérica, de más de 1,000 universidades. Tenemos casi 92% de nuestro claustro, nuestra facultad con un doctorado. Y la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el recinto de Río Piedras, es el único que está catalogado como investigación intensivo en Puerto Rico y gran parte del Caribe y Latinoamérica. Moviéndonos a la próxima transparencia, entre las oportunidades que ofrecemos, de las múltiples oportunidades, aquí podemos mencionar que somos el puente con los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos el menor costo por crédito en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos. Tenemos una reciente reducción del costo de matrícula para estudiantes internacionales y no residentes. Esto es una idea, esto es una señal para ustedes, que nos elijan, que queremos que nos elijan, que vengan a Puerto Rico a estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Y ese mensaje se lo estamos enviando con esta reducción del costo de matrícula, que es equivalente al costo de matrícula de un estudiante residente de Puerto Rico. Tenemos un sinnúmero de programas de intercambio y clínicas y prácticas en medicina, investigación, legales y muchas otras. Moviéndonos a la próxima diapositiva, antes de la pandemia, la institución ya había enfrentado varias emergencias. Reducción de presupuesto, impacto de huracanes Irma y María, secuencia sísmica. Esto demuestra, y por más de 100 años, demuestra no solamente la resiliencia de nosotros los puertorriqueños, sino de la Universidad de Puerto Rico. Somos una institución resiliente y ya habíamos enfrentado varias crisis y la habíamos enfrentado de tal manera que nuestra oferta académica, la calidad, no había sido afectada ni reducida. En la próxima transparencia, los retos provocados específicamente por la pandemia del COVID-19, nosotros cambiamos a la modalidad de enseñanza presencial a distancia en menos de 10 días, más de 11,000 cursos y laboratorios. Esto es un evento histórico en Puerto Rico y en gran parte del mundo. Garantizamos las actividades administrativas de forma remota, aseguramos la continuidad de servicios al estudiante también de manera remota y tuvimos acceso a la mayoría de nuestros estudiantes y empleados. ¿Cómo lo enfrentamos? En el 1918 habíamos iniciado una transformación digital en la universidad, implementada como parte de mi plan de trabajo de presidente con mi llegada en ese mismo año. Y al surgir la pandemia, adaptamos esta estructura operacional, la expandimos para que cubriera todos los aspectos académicos y operacionales y administrativos de la Universidad de Puerto Rico. Así que con esa comunicación directa y efectiva que tuvimos con la comunidad universitaria, pudimos continuar nuestras operaciones y culminar el semestre en mayo y junio del 2018 para todos nuestros estudiantes y de la misma manera ofrecer nuestra sesión de verano y comenzar nuestra sesión de agosto de manera remota, con una expansión limitada de algunos de los laboratorios de manera presencial este semestre, según nos permite la ley ejecutiva. Moviéndonos a la próxima diapositiva, también la facultad respondió de inmediato, como dije, adaptando 95% de nuestra oferta académica. Entre otras, brindamos orientación y servicios al estudiantado, flexibilizando las prórrogas, planes de trabajos, evaluamos las necesidades de nuestros estudiantes,
distribución de ayudas económicas federales e institucionales, préstamo de equipos, servicios psicológicos, entre otros servicios que pudimos ofrecerle a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad en general. Moviéndonos a la próxima diapositiva, aquí tenemos una idea, un ejemplo o unos ejemplos de las iniciativas y proyectos que hemos podido utilizar para crear, implementar para poder combatir la pandemia. Aquí tienen 4 ejemplos. Por ejemplo, el diseño de un prototipo de ventilador de emergencia. Tenemos cursos en línea que están siendo ofrecidos para proteger a la comunidad del coronavirus, y otras iniciativas que se han generado dentro de la Universidad de Puerto Rico para apoyar a nuestra comunidad universitaria y al pueblo de Puerto Rico. Aquí tenemos ejemplos también de qué nos hace una institución única, no solamente única en Puerto Rico, sino en gran parte del mundo. Yo he tenido el privilegio y el honor de ser parte de instituciones de la misma manera que la Universidad de Puerto Rico, de reputación global, y he tenido la oportunidad de visitar muchas universidades alrededor del mundo y les aseguro que la Universidad de Puerto Rico es única. Es reconocida por su amplia oferta académica, por sus acreditaciones, por investigación realizada en la isla que se produce con subvenciones de agencias federales como la National Science Foundation, el National Institute of Health y NASA. El 25% de los hispanos que laboran en la NASA son egresados de la Universidad de Puerto Rico. Eso es algo de gran orgullo para nosotros. La próxima diapositiva. La Universidad de Puerto Rico es única. Nuestros estudiantes se distinguen por su alto desempeño académico. Nosotros generamos 2/3 partes de todas las publicaciones científicas en la isla. Y nuestra escuela de Derecho es la única acreditada por la American Bar Association y otras acreditadoras. Nuestros estudiantes se destacan. Aquí le damos el ejemplo de uno de cientos de ejemplos que podríamos darles. En este caso, este estudiante, su investigación, su proyecto, está ahora siendo implementado, desarrollado en el espacio por la NASA. Muy orgulloso, y ella podíamos verla con su asesor académico. Nuestros estudiantes se destacan. Aquí en este breve video también podrán ver algunos de los ejemplos de nuestros estudiantes y cómo se destacan. Adelante, por favor. La ciencia que se hace aquí en la universidad. Yo comencé este proyecto porque NASA necesita alternativas a lo que actualmente es el reciclaje de agua y de aguas usadas, y entre ellas es la orina. Así que NASA en California propone nuevas tecnologías y nosotros también proponemos complementar estas tecnologías. Así que todo comenzó con una colaboración con NASA. Aquí tenemos a la doctora Claudia Rodríguez Rivera, egresada de nuestro recinto de ciencias médicas, que aprobó la reválida nacional de terapia física con una puntuación perfecta. Así que estamos también muy orgullosos de la doctora Rodríguez Rivera. En la próxima diapositiva podemos ver 4 de nuestros egresados de la clase del 2020 que ingresarán a la fuerza laboral de Google en el estado de Washington. Gracias a la experiencia que me brindó la universidad, tengo una oferta de empleo de Google comenzando en octubre en la posición de ingeniero de software. Para mí, estudiar en la Universidad de Puerto Rico, en Tierra Piedra, me brindó la oportunidad de prepararme profesionalmente y como persona. Fueron muchas experiencias, pero hay una que fue, como yo digo, cerrar mi bachillerato con broche de oro, y fue ganarme el premio, un Emmy, que eso no todo el mundo lo tiene en su resumen. Y yo diría que esa fue la experiencia que más me llenó, y yo digo, salí de la UPR de Arecibo, cerré con broche de oro.
Una de las experiencias que más me encantó de mi travesía por el recinto fue el haber sido preparada no solamente en la formación académica, sino también en la clínica, con oportunidades y profesores que estaban comprometidos y me ayudaron a formar mi carácter y mi liderazgo. Oportunidades como esas me permitieron participar de un internado de verano en la NASA, así como formar parte de la directiva nacional de la Academia de Estudiantes en Audiología a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos. En esta diapositiva podemos ver otros logros de nuestros estudiantes. Aquí tenemos la victoria de nuestros estudiantes en una competencia de diseño aeroespacial. Muchos de estos premios son a nivel nacional en los Estados Unidos, y nuestros estudiantes muy a menudo catalogan primero en esas competencias. Aquí tenemos 3 ejemplos de algunos de esos proyectos, algunas de esas competencias donde nuestros estudiantes se han destacado y han salido victoriosos. Con esto concluimos nuestra presentación dentro de los 20 minutos que nos asignaron, y esperamos poder entonces estar disponibles. Estamos disponibles para cualquier pregunta, cualquier apoyo que podamos darles, siempre a la mejor disposición. Nuevamente, upr.edu, ahí se pueden conectar con nosotros, y muchas gracias a Victoria Educa y a este grupo tan destacado por esta gran oportunidad que nos han dado. Muchas gracias a todos. Ella es la mejor. Desde que entré por su puerta no ha parado de enseñarme. En ella me siento cómodo y puedo ser yo. Desarrollé mis talentos al máximo, guiado por los mejores profesores. Con orgullo puedo decir que me gradué de una de las mejores universidades del mundo. Comencé a estudiar por un sueño y gracias a ella lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo. Somos la Universidad de Puerto Rico. Tu éxito es nuestra tradición. Le agradecemos al doctor Jorge Haddock su participación y su presentación en torno a las medidas que ha tomado la Universidad de Puerto Rico para poder trabajar ante los retos que nos presenta la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Jorge Haddock, por su participación. En este momento nos corresponde escuchar a la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La Universidad Interamericana de Puerto Rico estará siendo representada por su presidente, el licenciado Manuel J. Fernós. El licenciado Manuel J. Fernós, antes de entrar al campo de la educación, se desempeñó en su trayectoria profesional en el servicio público, específicamente en el Departamento de Justicia y en la Comisión para Combatir el Crimen en Puerto Rico. Su desempeño en el campo educativo se describe de la siguiente manera y de forma general. Fungió como profesor de la Facultad de Derecho, como decano de estudios de Derecho, luego como decano de la Facultad de Derecho, como rector del recinto metropolitano y actualmente como presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, puesto que ostenta desde el año 1999. Además, fue presidente por 7 años consecutivos de la Junta de Directores de Servicios Legales de Puerto Rico, miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico, conocida como ACUP, donde ocupó también la presidencia. Además, fue presidente y es miembro activo de la Junta de Directores del Hispanic Educational Telecommunication System, conocido como HETS, y es vicepresidente y miembro de la Junta de Directores de la Red Latinoamericana de Universidades Privadas. Durante su trayectoria de más de 30 años en la Universidad Interamericana y su incumbencia en la presidencia por los últimos 20 años, ha obtenido grandes logros, como lo son y se destacan el aumentar la oferta académica, proyectos de construcción, revisión y añadidura de importantes consorcios de programas de intercambio, cooperación internacional, entre otros. Consciente de la necesidad de crear un espacio vital en el universo de estudiantes que necesitan y desean terminar sus carreras universitarias y que están atrapados en horarios y modalidades tradicionales de estudio que les afectan adversamente para cumplir con sus expectativas, el licenciado Fernós ha dado prioridad al crecimiento de la educación a distancia en la Inter, con la implementación de más de 60 programas ofrecidos totalmente en esta modalidad, autorizados por el Consejo de Educación Superior,
con más de 500 cursos en línea y una matrícula de sobre 18,000 estudiantes por semestre que toman al menos un curso a distancia. Siendo fiel exponente de los principios éticos morales que rigen la Universidad Interamericana desde su fundación, el licenciado Fernós da importante impulso a la dimensión de los valores cristianos ecuménicos que distinguen a esta institución. La trayectoria del licenciado Fernós en la educación se pudiese resumir de la siguiente manera: desarrollar oferta académica de vanguardia que satisface las necesidades de la educación presencial y a distancia. Esto ha logrado ubicar a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la Inter, como la conocemos, en un lugar privilegiado en la educación superior del siglo XXI. Es un placer recibir al licenciado Manuel J. Fernós, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Muy buenos días a todos y todas. Ciertamente, pues para mí es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes estos datos, esta experiencia que hemos tenido en la Interamericana, enfrentándonos a esta pandemia. Quisiera, antes de comenzar con los datos específicos de mi ponencia, al igual que el presidente y amigo Jorge Haddock, quisiera dar un trasfondo de la Universidad Interamericana para beneficio de todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de este medio. La Universidad Interamericana fue fundada en 1912 y hoy por hoy cuenta con 9 recintos a través de toda la isla de Puerto Rico, y además tiene una facultad de Derecho y una escuela de optometría. También tenemos un centro educativo en Orlando y tenemos otro centro en la Ciudad del Saber en Panamá. Hoy por hoy la universidad cuenta con más de 30,000 estudiantes matriculados al inicio de este semestre y debo decir que nos hemos esforzado por brindarle acceso a los estudiantes de la clase media en Puerto Rico. Es por esa razón y a tenor que somos una universidad privada sin fines de lucro, nos hemos esforzado en hacer una eficiencia en nuestras operaciones, eficiencia fiscal que nos ha ganado tener un rating de A- stable en Standard & Poor's, que es un rating sumamente envidiable. Y eso nos ha permitido tener el costo de la matrícula más bajo o entre los más bajos entre las universidades privadas en Puerto Rico, de tal suerte que la educación que impartimos sea accesible a los estudiantes de clase media y que con los fondos de Becapel puedan pagar la totalidad de nuestra matrícula. Nos distingue el hecho de que fuimos la primera universidad en Puerto Rico y la primera universidad fuera de los Estados Unidos continentales en ser acreditada por la Middle State Association. Esa acreditación se ha mantenido ininterrumpidamente, sin ninguna probatoria hasta el presente. También debo decir que nos distinguen la calidad, las ejecutorias de muchos de los egresados de muchos de nuestros programas, como es en el caso de tecnología médica, que los resultados de la reválida superan a todo el promedio de los Estados Unidos. En el caso de enfermería, cuyos resultados en la reválida de enfermería superan los resultados del promedio en todo Puerto Rico. Nos distingue también el hecho que tenemos la única escuela de optometría en Puerto Rico y una de las 22 que hay en los Estados Unidos. También hay otro que nos distingue y que es algo muy particular para estos momentos, es que contamos con más de 25 años de experiencia en educación a distancia y hoy por hoy ya tenemos 67 programas online autorizados por la Junta de Instituciones Postsecundarias en Puerto Rico y con la acreditación de Middle States. Vamos a hacer noticia pronto.
el próximo 12 de marzo, Puerto Rico tendrá su primer satélite boricua en el espacio y será lanzado el satélite hecho producto de estudiantes de ingeniería del recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana. Así que estaremos haciendo historia y estaremos haciendo una gran contribución para la educación. Quisiera entonces pasar a cuál era el perfil de la oferta de la académica de la Universidad Interamericana previo a la pandemia. Al momento de la pandemia, como dije, contábamos 67 programas totalmente en línea. Cuando nos enfrentamos a la situación, obviamente eso ya había una cultura de educación a distancia. Como se mencionó hace un momento, nosotros tenemos 18,000 estudiantes del total de los 30,000 que tenemos, que por lo menos estaban tomando un curso a distancia. Así que ya había una cultura de educación en línea entre el estudiante, en gran parte del estudiantado, y también entre la facultad. Ahora, obviamente, el total de programas que teníamos antes de la pandemia era 346, lo cual quiso decir que había que convertir los cursos de 276 programas que se ofrecían de manera presencial, había que ofrecerlos en salas virtuales. Eso significó que en el plazo de 2 semanas tuvimos que capacitar a la facultad para convertir todos esos cursos presenciales a través de Blackboard Collaborate, principalmente en salas virtuales. Vemos ahí entonces cómo nosotros tenemos que el 64%, o sea, 19,000, el número exacto es 19,784 en estos momentos, toman un curso a distancia. 25, al menos uno, pueden ser más de uno. Tenemos entonces 27,934 que toman sus cursos presenciales y tenemos que 3,319 estudiantes toman todos sus cursos a distancia. Esa es la distribución de nuestros estudiantes previo a la pandemia. Así que vemos aquí una gran experiencia, como mencioné, de los estudiantes en el aprendizaje a distancia. ¿Qué hicimos ante la pandemia? Bueno, como dije, por orden ejecutiva las universidades cerraron y nosotros en apenas 2 semanas convertimos más de 8,500 secciones presenciales en aulas virtuales, sincrónicas. El profesor ofrece sus clases mayor en Blackboard Collaborate Ultra y también en Blackboard Learn. Así que se capacitó a toda la facultad en todos los recintos para que esto se pudiera realizar. También le dimos apoyo a los estudiantes. Le brindamos acceso para aquellos estudiantes que tenían dificultad en el internet en sus hogares. Hemos establecido en nuestros recintos los estacionamientos, hasta donde la orden ejecutiva lo permite, de la orden ejecutiva del gobierno, salones para que los estudiantes puedan venir y accesar a través de Wi-Fi todas las clases en línea. Distribuimos con mucha rapidez los fondos del CARES Act, un total de $29 millones federales, a los estudiantes con las directrices conforme a las guías del gobierno federal de que ese dinero debería ser utilizado para la compra de computadoras y gastos relacionados a la educación. A los estudiantes que aún no tienen computadoras, hemos establecido un sistema de préstamos de laptops y de hotspots para los que no tienen internet en sus casas. También, como otra alternativa adicional, hemos establecido la programación
de 9 cursos del programa de estudios generales, que son los cursos de primer año, para esos estudiantes que ingresaron este año que tuviesen alguna dificultad de acceso o del uso de la tecnología a distancia, que pudieran accesar a todos sus cursos de primer año a través de la televisión. Y establecimos InterOnline TV, que a través del canal 5 de Liberty se están ofreciendo 24/7 los cursos de primer año para nuestros estudiantes que comenzaron estudios universitarios el pasado agosto. Hemos hecho también simuladores en las áreas de ciencias de la salud y laboratorio de ciencias para que permitir que los estudiantes no se interrumpan sus estudios, y hasta donde la orden ejecutiva nos permite, hemos también preparado con distanciamiento social, la protección de uso de máscara, de lavado de manos, laboratorios físicos presenciales en donde no hemos podido establecerlos de manera simulada. Así que podríamos concluir todo esto diciendo que hemos establecido una diversidad de modalidades de estudio virtuales, híbridas, en línea, al inicio del semestre, y que estamos, conforme a la situación vaya desarrollándose, ajustándonos para ayudar a los estudiantes en sus necesidades en estos momentos de pandemia. Como he mencionado, en esas 2 semanas y posteriormente hemos continuado ofreciendo talleres de capacitación para la facultad de cómo se imparten estos cursos a distancia. Vemos que ya tenemos un total de 2.259 profesores en conteo repetido que han sido capacitados. Y además de eso, hemos certificado a 412 profesores en educación a distancia. Aparte de toda esta gestión del nivel universitario y conforme a la misión de la Universidad de Servicio Comunitario, quisimos darle la mano, al igual que otras instituciones educativas en Puerto Rico, al Departamento de Educación Pública en Puerto Rico. Es importante que esos estudiantes en el momento de la pandemia, sobre todo aquellos que estaban en su último año de escuela superior, se pudiesen completar su escuela superior, graduarse y proseguir estudios universitarios este pasado agosto. Conforme a ello, nosotros ofrecimos 24 cursos libres de costo de los cursos que ofrecemos normalmente en primer año: español, inglés, matemática, etcétera, y que son cursos que ya, conforme al programa de admisión temprana, se le ofrecen a estudiantes de escuela superior, les sirven para completar su inglés de 4º año, su español de 4º año, sus matemáticas, que equivalen, sirven para completar sus requisitos de graduación de escuela superior, y a la vez, cuando ingresan a universidad, se les acredita que han tomado esos cursos. Así pues, ofrecimos 24 cursos libres de costo, un total de 75 secciones para estudiantes de escuela pública en Puerto Rico. Con nosotros participaron 101 estudiantes, 67 profesores de la Interamericana dieron estos servicios de manera gratuita, y debo decir además que la Interamericana certificó a 26 maestros del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico para la enseñanza de estos cursos. Como mencioné, la Universidad Interamericana tiene una gran experiencia desde hace varios años en un programa de internacionalización que tiene varias facetas. Tiene la internacionalización del currículo, tiene, como mencioné, estudiantes a distancia fuera de Puerto Rico, tiene centros
estudiantes que vienen a Puerto Rico a estudiar en nuestros recintos, y tiene centros en Orlando y tiene centros en Panamá. Al igual que en Puerto Rico, enfrentamos la situación de la pandemia ofreciendo todos nuestros cursos en estos dos centros mediante la educación a distancia. Ciertamente, esta pandemia representa retos y desafíos. Y debo decir que realmente quisiera añadir que también representa oportunidades. Y quisiera decir que yo creo que debemos tomar conciencia que nos está ayudando a ajustarnos a los tiempos. Nos está ayudando a crecer. Pero ciertamente son retos y desafíos. ¿Y cuáles son esos retos y desafíos? Contrarrestar la posibilidad de la baja de matrícula. El reto de la deserción estudiantil. El reto que tienen los estudiantes de acceso a la tecnología, o que no tienen internet en su casa, o el ancho de banda. O sea, hay retos, el uso de estos software, de estos programas. Son retos que requieren aprendizaje y buscar soluciones tecnológicas. También los estudiantes confrontan otros problemas porque tienen responsabilidades y obligaciones personales con ellos, con su familia. Muchos de ellos son padres y madres que las escuelas no han abierto y tienen que cuidar a sus hijos y tienen que estar con sus hijos en el hogar porque sus hijos están estudiando a través de la educación a distancia. Así que, ¿cómo podemos ayudar a esos estudiantes que están cumpliendo con sus responsabilidades y obligaciones personales? Hay que buscarle alternativas. Y tenemos también que hay que desarrollar una afinidad hacia la educación a distancia. Hay personas que siempre se han mantenido favoreciendo, prefiriendo la educación presencial. Sin embargo, ¿en qué profesión hoy en día no se necesita el uso de la computadora, de la tecnología? Eso es parte ahora, eso es parte del currículo y hay que desarrollar esa afinidad hacia la educación a distancia. Podríamos decir que ya hemos tenido algún logro en cuanto a esto. El semestre pasado, cuando concluyó el semestre, habíamos mejorado en un 2% la retención estudiantil cuando la comparamos con el año anterior. Así que se notó un deseo de parte del estudiantado de no perder su semestre, de completar los 2 meses que le faltaban y no se dieron de baja. También muchos de ellos encontraron, por sorpresa, grata sorpresa, que la educación a distancia, esas salas virtuales, había una comunicación hasta más directa con el profesor. Muchos de ellos comentaban, la clase se convirtió en una especie de tutoría. Así que esto fue una grata sorpresa y por eso digo que estos retos también ofrecen oportunidades y logros. Bueno, básicamente con eso concluyo mi presentación y estoy en la mejor disposición de contestar cualquier duda, pregunta o recibir cualquier comentario. Muchas gracias a todos. Agradecemos inmensamente la participación del licenciado Manuel Fernosi, que haya tenido a su bien compartir todas las iniciativas que la Universidad Interamericana de Puerto Rico ha adoptado en respuesta a esta pandemia. Sin duda, licenciado Haddock, ha sido un placer escucharle y podernos nutrir de todo lo que la institución está haciendo, y al igual que a la Universidad de Puerto Rico, en Virtual Educa le deseamos muchísimo éxito en este proceso de continuar respondiendo a los retos que día a día nos trae esta pandemia, y le agradecemos su siempre colaboración con las iniciativas de Virtual Educa Puerto Rico. Muchísimo éxito para usted y para todos los Tigres de la Inter de igual manera. En esta ocasión nos corresponde escuchar a la Universidad Albizu. La misma estará representada por su presidente, el doctor José Pons Madera. El doctor José Pons Madera es natural de Ponce, Puerto Rico. Obtuvo su bachillerato en psicología en la Salem State University
en Massachusetts y su maestría y doctorado en filosofía con especialidad en psicología clínica en el Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, hoy conocido como la Universidad Albizu. El Dr. Pons realizó adiestramiento postdoctoral en neuropsicología clínica y administración de salud mental y completó también un programa de adiestramiento en el uso de resonancia magnética nuclear funcional para la investigación en neurociencias en el Rowland Center de Massachusetts General Hospital. El Dr. Pons fue el fundador de la Escuela de Ciencias Conductuales y Neurales de la Ponce Health Science University, donde se desempeñó como catedrático de psicología clínica, neurociencia del aprendizaje y psiquiatría. Ha participado en los equipos de acreditación de la Asociación Estadounidense de Psicología desde el año 2005. El Dr. Pons cuenta con más de 30 años de experiencia clínica, posee licencia para practicar su profesión en el estado de Massachusetts y en Puerto Rico. Es fundador de 3 clínicas de salud mental y de programas de internado, uno de los cuales ha sido acreditado por la American Psychological Association. Fue director y coinvestigador principal del proyecto de normalización de la 3ª edición de la escala de inteligencia de Wechsler para adultos. También ha publicado en las áreas de inteligencia emocional, autismo, psicología forense de familia, sobre el adiestramiento graduado y la regulación de la psicología como profesión en Puerto Rico. Como académico ha impartido cursos de neurobiología, psicología de las emociones, bases cognitivas y afectivas, entre otros. Fue presidente de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico en el periodo comprendido del 2011 al 2014 y de igual forma presidió la Junta de Directores del Centro Ponceño de Autismo hasta el año 2016. Fue galardonado como Psicólogo del Año en el 2004 por la Asociación de Psicología de Puerto Rico, como Investigador del Año en el 2018 por la Revista de Conducta de la Universidad Albizu y recibió la distinción profesional destacado de la salud otorgada por el Senado de Puerto Rico en el año 2009. Al cursar estudios graduados se desempeñó como asistente de docencia del Dr. Carlos Albizu Miranda. Fue bajo este periodo y bajo la tutela del Dr. Albizu que el Dr. Pons tuvo sus primeros contactos con la docencia. Siguiendo los pasos de su mentor, el Dr. Pons se convirtió en el 5º presidente de la Universidad de Albizu el pasado 30 de enero del 2017. Recibimos al Dr. Pons, quien tendrá su bien compartir sus respuestas y las prácticas que han resultado apropiadas en la Universidad Albizu para atender la respuesta de la universidad a la pandemia en la educación superior. Dr. Pons. Gracias. Primero que nada quería agradecer compartir la reseña biográfica y segundo agradecer la invitación para compartir con ustedes nuestra experiencia con la pandemia, tanto aquí en Puerto Rico como en Miami, donde recibimos impactos duales y concomitantes, ¿no? Y les decía que ¿por qué acepté la invitación? Pues mire, acepté porque nuestra universidad es un tanto diferente. Primero en tamaño, ¿no? Estamos hablando de la Intel, 30,000 estudiantes, pero nosotros tenemos un 10% de eso, 3,300. Pero que entiendo que al hablar de nuestra experiencia desde nuestra universidad, por razones que ya mismo voy a explicar, provee un sabor adicional al tema. Me explico, ¿no? Según la clasificación Carnegie, nosotros somos una universidad mayormente concentrada en adiestramiento de profesionales, ¿no? Sería Other Health Professions University, lo que se define como institución que ofrece doctorados profesionales y con orientación científica en profesiones que requieren licenciamiento para la práctica. Así que eso nos diferencia de las otras instituciones que hemos hablado, donde el énfasis mayor y el número de estudiantes mayor son estudiantes de bachillerato, ¿no? Nuestra área de mayor peritaje en la que tenemos más estudiantes son las ciencias conductuales y las ciencias de la salud, lo que incluye la mayoría de las especializaciones de la psicología profesional, psicología clínica, psicología escolar, psicología industrial, etcétera.
Incluye también una fuerte presencia y desarrollo en el área de terapia y patología del habla. De hecho, lo tenemos en todas nuestras unidades, San Juan, Mayagüez y Miami. Autismo, doctorado en servicios humanos, maestría en educación, entre otros tipos de programas. Lo que distingue a nuestra institución es que cada uno de nuestros programas que son acreditables por agencias programáticas, todos tienen el máximo de la acreditación. Así es que nosotros representamos a Puerto Rico desde un contexto de calidad máxima en todas nuestras operaciones. Solamente uno de los programas no está acreditado porque es nuevo y está en el proceso de acreditación. Todos los otros, patología, 8 años máximo, psicología, 10 años máximo, los internados acreditados y así por el estilo. Hasta hace 3 años, el 75% de nuestros estudiantes recibían educación graduada. Eso ha cambiado. Para este semestre, el 66% de nuestros estudiantes están matriculados en programas graduados y el 33% en programas subgraduados. Así es que ahí hay una pequeña variabilidad. Yo me voy a formular unas preguntas y me voy a dar la oportunidad entonces de contestar esas preguntas para poder transmitirle lo que quiero compartir con ustedes. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en el reclutamiento de estudiantes? ¿Okay? Como ya han mencionado los deponentes anteriores y como se ha publicado en los periódicos, la mayoría de nuestras universidades pues han perdido en alguna medida relacionado con lo de COVID algún % de estudiantes. Hay universidades que han informado hasta un 10% y hay recintos de universidades grandes que han reportado mucho más de eso. En el caso nuestro, nosotros durante los pasados 3 años, o sea, desde que comenzó nuestra administración en el 2017 hasta el 2020, hemos tenido un aumento de 30% en la matrícula de nuestros estudiantes. A favor de recordar que somos principalmente programas graduados, ¿no? Okay. Esto se logró a base de un 10% de crecimiento sostenido año tras año. Y no estoy hablando principalmente de Miami, esto es a nivel institucional, de las 3 unidades. Y Miami era la que venía desde más abajo y finalmente, recientemente, logramos entonces lograr que alcanzara un 100% de las proyecciones. De hecho, este semestre sobrepasaron el 100%. ¿Cuál es el aprendizaje? Como decimos en Puerto Rico, la moraleja de lo que estoy diciendo. Pues mire, la moraleja es que los adultos jóvenes en Puerto Rico y en el área de Miami valoran aún las profesiones que requieren de estudio graduado. ¿Okay? Y esto se veía en las estadísticas que ofrecía el CES anteriormente, ya para 2010, 2011, 2009, cuando empezó el éxodo de población en Puerto Rico. Usted miraba las estadísticas de los programas subgraduados, el número de estudiantes disminuyendo un 10, 15% anual y hasta más. Sin embargo, la merma de estudiantes graduados era bien limitada, 0.9, recuerdo de algún momento en particular. Así es que los adultos jóvenes en Puerto Rico y latinos en Miami valoran las profesiones que requieren estudios graduados. Lo que trae 2 temas obligados que no puedo entrar en esto porque se salen del tema principal, que es la empleabilidad de estos profesionales de alto nivel y el asunto concomitante, el empresarismo. ¿Cuánto hacemos nosotros como universidades para preparar a todas estas personas para crear sus espacios laborales cuando no hay opciones disponibles en el ambiente? Mi segunda pregunta es, ¿cuáles son las mayores lecciones aprendidas a nivel administrativo? ¿Qué nosotros hemos aprendido administrativamente ante la experiencia del COVID-19? Y voy a hablar primero sobre la preparación ante desastres para iniciar el tema.
Y lo primero que comparto con ustedes es que es fácil ver organizaciones cuyas culturas valoran y practican la planificación ante desastres naturales y ante otros eventos, y que hay otras organizaciones que tienden a funcionar a base de crisis, ¿ok? Y las conocemos, y hay unas que están en un punto del espectro y otras que están en el otro, y posiblemente la mayoría, ¿verdad? Si hacemos una curva de distribución normal, la mayoría cae en el medio, ¿no? Que más o menos tienen algún nivel de preparación. Yo les comento que nosotros teníamos una serie de manuales que para atender la crisis de María no nos sirvió mucho y que me sirvieron menos para COVID. Así es que eso implica que tuvimos que desarrollar una infraestructura de respuesta ante el COVID. Así es que ya mis compañeros hablaron de las estructuras y de los cambios dramáticos que todos tuvimos que hacer a nivel académico, pero a nivel administrativo tuvimos que involucrarnos en unas nuevas respuestas. Ante eso, nosotros diseñamos un comité de respuesta de emergencia al COVID. El comité desarrolló un plan de respuesta a la pandemia, número 1, y número 2, un plan de continuidad de negocio. Voy a comentar primero, a describir un poco lo que hizo el comité en términos de la respuesta de emergencia al COVID, y luego voy a comentar sobre el plan para la continuidad de negocio. ¿Okay? Número 1, el comité incluyó personal clave nuestro interno y también incluyó consultores externos para cuando fuese necesario traerlos a la mesa también. Los internos incluían un epidemiólogo que trabaja con nosotros bajo los proyectos del Instituto Tercera Misión, que son proyectos de acción social e investigación. Incluyó profesionales de salud pública, un enfermero administrador, rectores, personal de administración central, uno de los cuales coordinaba y coordina todavía el equipo. El personal externo incluía un médico infectólogo, obviamente, un arquitecto especializado en administración de propiedades, que es quien nos asesoró en términos de cómo preparar las facilidades para poder atender esta emergencia. Les comento algunas de las acciones del comité. Número 1, se desarrolló para finales de marzo, bien temprano, un sistema de vigilancia epidemiológico con la capacidad para hacer rastreo de contacto, contact tracing en inglés. Número 2, un plan para obtener pruebas para empleados y estudiantes sospechosos de infección, que se ha tenido que activar unas cuantas veces. Número 3, un plan para cierre de las instalaciones a tenor con la orden ejecutiva y para mover todos los cursos y actividades académicas y administrativas a digital remoto. Número 4, un plan para continuar el adiestramiento clínico, recordando que al ser nosotros predominantemente una universidad de programas profesionales, hay adiestramiento clínico concomitante con casi todos nuestros programas. Así es que tuvimos entonces que desarrollar la capacidad para proveer servicios a través de telesalud, para proveer un récord electrónico, un récord de salud electrónico, con lo que eso implica, que le permitiese a los estudiantes comunicarse con las personas que estaban atendiendo y a la misma vez manejar los datos dentro de un contexto de confidencialidad y respondiendo a los requerimientos de IPA. Y número 5, determinar cuándo abrir las facilidades, tomando en cuenta todo lo antes dicho, el sistema de vigilancia, cómo están las diversas estrategias que se han desarrollado. El presente tenemos laboratorios que son de pocos estudiantes y un personal administrativo mínimo. Con esa información que generaron el equipo, se le proveía información real
y precisa y a tiempo a los estudiantes, a los empleados, a toda la comunidad académica. A base de esto, la administración logró tomar decisiones que después que las tomamos así con mucho temor, a la semana o dos, vimos que todas las otras universidades estaban tomando las mismas decisiones aquí en Estados Unidos y que en mayor o en menor grado nos ayudaron a continuar nuestras operaciones. Así es que todos nos sentimos bien informados en una época de incertidumbre y de una ambivalencia espectacular como yo nunca había vivido en mi vida. La encuesta de satisfacción a estudiantes sobre el manejo de la pandemia produjo resultados espectaculares. O sea, todos valoraron el nivel de comunicación, comunicación directa, comunicación continua para mantener a toda la comunidad informada. ¿Aprendizaje o moraleja de esto que estoy diciendo? Pues mire, hay que desarrollar una cultura de planificación y preparación para el futuro y no fomentar ni permitir que se dé una cultura de improvisación. Y yo creo que esa es una de las moralejas de principal aprendizaje que hemos tenido de COVID. Y número dos, la otra moraleja es que hace falta un plan de gerencia de riesgo abarcador, en inglés se le llama Enterprise Risk Management, porque no es gerencia de riesgo de una sola dimensión, sino de toda la empresa para poder atender desastres naturales, riesgos financieros, riesgos de cybersecurity que los hubo, riesgos asociados a las facilidades, para entonces poder tener el plan de continuidad de negocio. Así es que la pregunta entonces que surge es cómo administrar la universidad y cómo adelantar el futuro de la universidad. O sea, hacia dónde nos dirigimos bajo todas estas circunstancias. Esa fue la pregunta que nosotros nos formulamos y que comparto con ustedes. Y en esencia y bien brevemente, el plan estratégico institucional que habíamos desarrollado 2019 a 2023, no necesariamente funcionó bajo condiciones de alta incertidumbre y de impredictibilidad. ¿Okay? Viene a la mente las siglas de VUCA en inglés, Volatile, Unpredictable, Complex and Ambiguous Environments. O sea, si alguien quería ver un VUCA, yo creo que lo hemos tenido. ¿Y cuál fue nuestra estrategia administrativa ante esto? Bueno, nosotros desarrollamos plan estratégico, desarrollamos una planificación de escenario que nos permitió identificar áreas de alta incertidumbre y de alto impacto adverso para la institución. Así es que tuvimos que pivot del plan estratégico más o menos estático a una planificación por escenario que nos permitiera, primero que nada, desarrollar un método para crear diversos escenarios con las estrategias apropiadas para manejarlos, que incluyera señales tempranas de peligro, early warning signs. Así es que nosotros desarrollamos una serie de escenarios que nos dirigieron en una dirección. Voy a poner uno como ejemplo. Nuestro presupuesto no es un presupuesto, son 3 presupuestos. Y esto lo hicimos con la ayuda de la firma que nos da asesoría, firma de economistas, el doctor Juan Lara y el señor Vicente Fernández, donde a base de una serie de estrategias, tomando en cuenta cuándo termina la pandemia, qué impacto tendría en el reclutamiento y mantener estudiantes, en la medida en que pasaba la pandemia de un trimestre a otro trimestre a otro trimestre. ¿Y cuáles son las implicaciones al presupuesto de la prolongación de la pandemia
y de la disminución en el enrollment, de la matrícula de estudiantes. Así es que a base de eso nosotros se diseñamos 2 escenarios financieros adicionales que si se extendía y disminuía, ok, pues ya sabíamos por dónde entonces nosotros ajustarnos para que no nos cogiera de sorpresa, ¿no? La planificación para impedir la improvisación, ¿no? Además de eso, se diseñaron escenarios para el recinto de Miami, para tener una idea de cómo se estaba comportando ese ambiente y cómo nosotros lográbamos planificar para mantenernos durante la pandemia y al terminar la pandemia. De hecho, el recinto de Miami logró ya para este semestre sobrepasar las proyecciones de matrícula de estudiantes por 1%, que es fantástico, porque anterior a eso estaba por debajo de las proyecciones. El aprendizaje y la moraleja de lo que he compartido con ustedes. Pues mire que la planificación mediante escenario es una técnica valiosa para administrar instituciones en momentos de alta incertidumbre y de falta de predictibilidad. ¿Okay? Hay un libro de texto que yo recomiendo muchísimo para esto, de Thomas Chermack, Scenario Planning in Organization. Es excelente para este tipo. Entonces, la próxima pregunta, ¿cómo ha cambiado la pandemia nuestra institución? Pues mire, la pandemia creó, y esto todos los hemos hablado en el día de hoy, creó una crisis paradigmática para la educación superior. O sea, que cambió el orden existente de la educación superior porque ha producido una serie de cambios profundos. Pero no solamente en tecnología, no, la tecnología está ahí impulsando muchos cambios. Los cambios vienen a nivel conceptual y a nivel de la visualización del aprendizaje del ser humano en la academia. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos es cómo se han cambiado modelos mentales desde donde miramos la academia. Y ahora hablamos mucho de híbrido, high flex, operaciones administrativas remotas, registros y matrículas en línea. Así es que ya el PowerPoint y la conferencia típica no es la orden del día. Estamos hablando de educación basada en proyectos, Project-Based Education, estamos hablando de educación basada en competencia y estamos reconociendo que las personas aprenden más haciendo que escuchando solamente. Así es que, para terminar, ¿qué cambios paradigmáticos surgen de la pandemia para el adiestramiento de profesionales de la salud? Pues mire, el inicio de telesalud, el desarrollo de récord electrónico, la utilización, ya se mencionó, simuladores, en el campo de nosotros, pacientes estandarizados, nos ha ayudado con eso. A nivel de la regulación de las profesiones ha habido cambio también, no solamente en la academia, sino que ha habido cambio en cómo se regulan. Se han promulgado leyes que permiten, por ejemplo, a proveedores de salud facturar por servicios que se dan bajo telesalud. Eso no ocurría antes como está ocurriendo ahora. Y a nivel de la práctica clínica, la pandemia ha obligado a las organizaciones profesionales y a los practicantes a unirse para adaptar las prácticas a la nueva situación de COVID. ¿Cuál es el aprendizaje y la moraleja? Con COVID-19 se aceleró la transformación del adiestramiento de la mayoría de los profesionales de la salud para operar de modo más cónsono con la tecnología del siglo XXI. Muchas gracias por su atención y volvemos a Jesús. Muchísimas gracias al doctor Pons por su participación. Agradecemos mucho sus comentarios como parte de la misma, ¿verdad? Y reflexiono en torno a lo que mencionaban tanto el doctor Fernós como el doctor Pons hace unos minutos,
en cuanto a la experiencia de aprendizaje en la universidad, ¿no? La experiencia de aprendizaje en la universidad de alguna forma debe continuar garantizando que sea una experiencia socializadora. A fin de cuentas somos seres gregarios, ¿verdad? Por lo tanto se fortalece la necesidad de poder garantizar que siga habiendo construcción de comunidad de aprendizaje como consecuencia de esa experiencia que nuestros estudiantes tengan, a pesar de los retos que la pandemia nos ha planteado. Comentaba el doctor César Reyes Hernández en una columna hace una semana publicada por un rotativo en Puerto Rico, que una de las mayores fortalezas del proceso educativo radica precisamente en el encuentro, ¿no? Y el encuentro a su vez supone experiencias de comunidad y obviamente pues este es uno de los retos más grandes que hemos tenido que enfrentar todo el sector, ¿verdad?, de la educación postsecundaria sin lugar a dudas. Regresamos en breve para hacerle una pregunta sencilla para generar algo de discusión, tanto al doctor Fernós, que está por aquí aún, al licenciado Fernós, que está con nosotros, como al doctor Pons. Pero, muy bien, muchísimas gracias al equipo técnico de Virtual Educa. Licenciado Fernós, el doctor Pons, que están aquí con nosotros, el presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el presidente de la Universidad Albizu. Es una pregunta puntual para que, por favor, de manera breve ustedes puedan y tengan a su bien contestarla. Y es la siguiente. Desde su experiencia, ¿qué recomendaciones puntuales le harían a ustedes a otras instituciones universitarias dentro y fuera de Puerto Rico para responder a los cambios constantes que nos sigue presentando como resultado la pandemia en el sector de la educación superior? Comenzamos en este caso con el licenciado Manuel Fernós, presidente de la Universidad Interamericana. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que definitivamente aquí el gran reto que tenemos que buscar solución es cómo hacer un balance adecuado entre, por un lado, garantizar la salud, sobre todo de los estudiantes, pero también de la facultad y de todo el personal que labora en la comunidad universitaria, y a la misma vez mantener el proceso educativo caminando. Las dos cosas tienen que ir de la mano, hay que hacer un balance adecuado de ambas cosas y es posible hacerlo. O sea, hay mecanismos que garantizan la salud, el distanciamiento social, el uso de la tecnología, que podemos poner en función para garantizar por un lado la salud, pero mantener el servicio educativo. Obviamente en estos momentos el usar la educación a distancia, como estamos hoy, el mejor ejemplo es esta reunión en estos momentos de manera virtual. Es importante que se sepa que esto no es una medida transitoria. La educación a distancia, en el caso de la Interamericana, que llevamos 25 años, hemos hecho instrumentos de avalúo, de assessment académico, y hemos podido evidenciar a la Middle States cómo hemos desarrollado las destrezas de conocimiento, de actitud y de habilidad a través de la educación a distancia, con el mismo éxito y en algunas ocasiones con mayor éxito que la educación presencial. Así que tenemos que derrotar cualquier mito que haya de que la educación a distancia no puede ser de calidad. Sí, nosotros hemos probado que es de calidad. ¿Y hay preferencias? Claro que las hay. Hay estudiantes que prefieren presencial, pero miren, cada vez es mayor el número de estudiantes que su preferencia es la educación a distancia. Ahora, ¿cómo hacemos para que podamos evidenciar mediante el assessment, el avalúo, que se está obteniendo la calidad deseada en estos cursos? Pues definitivamente son varios los factores que hay que atender. En un currículo adaptado a la educación a distancia, una facultad capacitada, certificada para ofrecer cursos a distancia. Tiene que haber una estructura de apoyo a la facultad y apoyo a los estudiantes. Y en cuarto lugar, tiene que haber una infraestructura tecnológica robusta para que todo esto se pueda dar
de manera satisfactoria. Y yo pienso, quiero reiterar, de que esto ahora es la manera en que nos hemos enfrentado a una pandemia, pero cuando termine la pandemia, sepan que esta tecnología llegó para quedarse y que van a convivir lo presencial, lo a distancia y lo híbrido, que va a ser una combinación de ambas cosas anteriores. Esa sería la perspectiva que yo creo que todos debemos encaminarnos en ella. Interesante su respuesta, licenciado Fernós, ¿verdad? Y mientras lo escuchaba pensaba que en efecto el registro histórico de la humanidad nos ha dejado saber que las grandes reformas, los grandes cambios y las grandes innovaciones han sido resultados de experiencias que han resultado ser caóticas en su momento, ¿no? Y que como respuesta el ser humano ha logrado entonces desarrollar e innovar. Importante dentro de la respuesta que nos plantea el licenciado Fernós, el reconocimiento que hay que atender, el currículo importante, licenciado, algo que usted mencionó, la capacitación a la facultad, ¿verdad? Eso es vital porque el cambio no solamente impacta a los estudiantes, sino tenemos una facultad que utilizaba distintas modalidades, utilizaba distintas técnicas, modelos de enseñanza desde una perspectiva particular, y eso pues obviamente ha cobrado mucha notoriedad. El apoyo tanto a esos dos sectores, a la facultad de los estudiantes, y la necesidad de garantizar una infraestructura tecnológica robusta que pueda responder a este nuevo paradigma. Nos dice el licenciado Fernós en su respuesta además, ¿verdad? Y plantea que los cambios que han resultado como respuesta inmediata a esta pandemia en la educación superior a su vez se van a convertir entonces en elementos que van a quedar perpetuados en lo sucesivo, en lo que ha de ser la educación universitaria. Doctor Ponce, estamos deseosos de escuchar su respuesta a la pregunta en este momento. Empiezo con un saludo al licenciado Fernós, que no he tenido oportunidad de saludar. Un placer y un honor que estemos juntos en esto. Yo voy a seguir la línea del licenciado Fernós, ya que, y se mencionó ahorita a ACUP, la asociación que agrupa las instituciones. Yo creo que una de las cosas que nos une dentro de ACUP es un norte bien claro, que para nosotros las necesidades de nuestros estudiantes, número uno, hay una filosofía y una mentalidad de student-centered. Que nos une en ese sentido. Y entonces, cuando hablamos de el planteamiento del licenciado Fernós, de cómo ha cambiado el panorama, de que como que no hay vuelta atrás, yo quisiera unir algo a eso. Yo creo que hay otro factor que hace imperativo que eso sea así. Y es que estamos bregando con una generación diferente a las generaciones anteriores, especialmente que ya nacieron en la época de Internet y ya mismo vienen los que nacieron dentro de un iPhone, y que las estructuras cognitivas de estas nuevas generaciones no son idénticas a las nuestras, sino hay que hablar con los nietos para que vean las diferencias. Abuelito, pero tú no sabes esto, ¿verdad? Y de cómo entonces la digitalización, las nuevas estrategias de enseñanza, de competencia, son cónsonas con los periodos de atención, con los estilos de procesamiento de información, que va un poco más a lo visual, por el desarrollo continuo, un poco más que lo auditivo. En las épocas de nosotros era más lo auditivo que lo visual. Lo visual era una pizarra. Así es que las nuevas generaciones nos agradecen a nosotros que nosotros estemos utilizando este cambio paradigmático, que yo creo que hay que señalarlo. Cambió el orden existente, del mismo modo que cambió el mundo cuando cayó el Imperio Romano, del mismo modo que cambió el conocimiento cuando se descubrieron los grandes descubrimientos, ¿no? Un cambio paradigmático y que es cónsono con las poblaciones a las cuales nosotros estamos tratando de elevar profesionalmente y personalmente. Muchísimas gracias,
doctor Pons, usted le añade, ¿verdad?, a la discusión y sumando a lo que planteó el licenciado Fernós, una gran verdad, y es que las generaciones que nos están llegando a la universidad han sido generaciones que han tenido estímulos tecnológicos distintos a los nuestros. Por lo tanto, sus estructuras cognitivas, sus maneras de procesar la información, entonces están alineadas a esos estímulos tecnológicos, ¿no? Y nos atreveríamos entonces a decir que la pandemia de una forma u otra ha empujado o ha propiciado que nuestras instituciones en efecto decidan innovar y decidan de alguna manera ponerse al día, ¿no? O solidificar lo que ya estaban haciendo para poder responder a esa gran verdad, ¿verdad? Así que yo quiero agradecerle tanto al licenciado Fernós como al doctor Pons, ¿verdad? Y de igual forma al doctor Jado, quien se excusó previamente por no poder culminar en la actividad. Y en este momento nosotros vamos a continuar con este webinar y vamos a ver una perspectiva desde lo que son las herramientas que han servido de apoyo a las universidades para poder facilitar las distintas modalidades de lo que supone ser la educación a distancia. Y se encuentra con nosotros un gran aliado de Virtual Educa, como lo es Blackboard. Está en medio nuestro Dorota Ford, quien es la directora comercial de Blackboard y quien tendrá a su bien sumarse a esta conversación junto con nuestros presidentes para desde su perspectiva, ¿verdad?, analizar el tema que nos convoca, que son las respuestas de las universidades al impacto de la pandemia aquí en Puerto Rico. Así que recibimos en este momento a Dorota Ford, directora comercial de Blackboard. Quiero personalmente dar gracias a Virtual Educa por hacer un fantástico trabajo apoyando a nuestra industria y expresar mis más profundas condolencias de nuevo por el fallecimiento y pérdida de José María Antón. Aunque nos da mucha tristeza esto, es excelente poder seguir contando con la organización que él creó para poder resolver desafíos y impulsar la innovación en la área de educación virtual. Y también quiero aprovechar para saludar a nuestros aliados, al rector Pons y al rector Fernós, por sus muchísimos años, casi 20 años con la Inter de Sociedad y todo el apoyo que pues nos hemos intercambiado en estos años. Siguiente, por favor. Les quiero también presentar a mi equipo. Entre nosotros manejamos los asuntos día en día a través de nuestra base de clientes. Me gusta decir que somos disponibles 24/7, 365 días al año, aunque a veces pues también nos gusta dormir. Siguiente, por favor. Aparte del equipo directo, hay más de 3,000 empleados en Blackboard y ahora más de 350 en Latinoamérica a través de varios países y regiones, incluyendo Caribe, Puerto Rico, Colombia, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile. Todos tenemos el énfasis en calidad y diversidad y tratamos, hacemos todo para soportar a las instituciones en nuestra región. Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que es un momento desafiante para ustedes y sus equipos mientras trabajan arduamente para garantizar la continuidad académica en esta situación sin precedentes. Estamos aquí para apoyarlos y trabajar juntos enfrentando este reto. Al igual que ustedes, nuestros equipos han estado monitoreando de cerca la situación de COVID-19, lo cual obviamente ha tenido una evolución rápida. Nosotros hemos intensificado nuestras actividades de respuesta proactiva para poder respaldar las operaciones en todas las regiones globalmente. Contamos con expertos ubicados a lo largo y ancho de Latinoamérica, así como por ejemplo el hub operativo con ahora más de 250 empleados ubicados en Bogotá. Todos estamos juntos en esto como comunidad educativa y estoy orgullosa de trabajar con algunas de las personas más apasionadas de la industria. Estamos aquí para servirles. Siguiente, por favor. El impacto de COVID-19 en el aprendizaje ha sido sin precedentes.
Estudiantes, profesores alrededor del mundo están accediendo al aprendizaje en línea a tasas crecientes. Siguiente, por favor. Y eso es en todo el mundo. El nivel de interacción a través de nuestra plataforma ha sido increíble. O sea, el crecimiento y la potencial igual. Como por ejemplo, si tomamos la conferencia web, nuestra herramienta que se llama Collaborate, pre-COVID estábamos hablando de 22,000 alumnos concurrentes. Hoy día escalamos a 1.5 millones de usuarios concurrentes hoy en día. Siguiente, por favor. Sin embargo, seguimos entregando una experiencia de usuarios escalable y dinámica, centrado en brindar a los alumnos y los instructores una experiencia de usuario cada vez más personalizada y impulsada por datos. Esto es para poder avanzar en el aprendizaje y habilitar mejores resultados en el éxito de los estudiantes y, obviamente, pues la calidad académica y el desempeño institucional. Con el tiempo, también hemos logrado un progreso significativo en sentar las bases y poner los ingredientes claves en su lugar. Específicamente, traslado de nuestros productos y los clientes a la nube. Todos nuestros productos ahora están basados en la nube y la mayoría de los clientes de Learn están en el proceso, están en SaaS o están en el proceso de su transición a SaaS como resultado a COVID-19. Desarrollamos una arquitectura de plataforma de software para permitir una experiencia de usuario perfecta en todos nuestros productos y es mucho mejor que se puede lograr al unir múltiples productos independientes de diferentes proveedores. Estamos desarrollando una plataforma de datos para agregar y asegurar datos de todo su ecosistema, de lo cual se puede obtener conocimientos y datos científicos. Hace 10 meses lanzamos nuestra versión de plataforma de Big Data que se llama Blackboard Data y ya contamos con 300 clientes. Eso, por cierto, está incluido en su licencia de Learn. Establecemos una presencia móvil para encontrar a los usuarios de donde están y luego en asociación con nuestros clientes desarrollamos casos y estamos desarrollando casos de uso que pueden beneficiar más de los conocimientos y la personalización. Esto ha sido básicamente el enfoque nuestro durante la pandemia y seguirá siendo nuestro enfoque en el futuro. Siguiente lámina, por favor. Bueno, es importante compartir mejores prácticas, compartir conocimientos y experiencias y compartir formas innovadoras y creativas para poder ayudar a nuestros alumnos y nuestras instituciones a tener éxito y obviamente compartir ideas también. Hablando de compartir, me complace compartir 3 casos de éxito, historias inspiradoras de algunos de sus compañeros y colegas de todo el mundo. La Universidad del Caribe, basado en República Dominicana, aumentó su número de sesiones en Collaborate por 2,000 después de solo 60 días durante la pandemia. Carlos Albizu University, y tal cual como Interamericana, superó con nosotros 2 huracanes importantes, Irma y María. Y Carlos Albizu, estar en SaaS, pudo rápidamente desarrollar un plan de contingencia. Doctor Pons habló un poquito sobre eso en su presentación. UPR Ciencias Médicas muy rápidamente implementó un programa de apoyo de docentes para asegurar la adopción de la tecnología y la continuidad académica. Siguiente, por favor. Me parece que cuando nos fijamos en nuestros clientes, cuáles son más exitosos, hay algunos temas comunes. Son ágiles, colaborativos y creo que no tienen miedo al cambio. Hemos sido testigos de la voluntad de intentar cosas nuevas y empujar fronteras. Es nuestro trabajo traer la mejor tecnología posible para permitir avances en el aprendizaje. Pero, ¿qué realmente queremos decir cuando decimos vamos a avanzar el aprendizaje? Queremos decir que nos centramos como empresa y como comunidad en conectar nuestra profunda comprensión de la educación con el poder de la tecnología.
Y eso es para poder continuamente empujar los límites de cómo se puede lograr el aprendizaje y cómo se puede lograr los mejores resultados de este aprendizaje. Entonces, estamos creando un entorno de aprendizaje más inteligente, alimentado por datos que le ayudarán a entender su cambiante mundo y ofrecer una experiencia más personalizada para los usuarios. Siguiente, por favor. Bueno, cuando pensamos en los impactos de esta pandemia en nuestra comunidad educativa, vemos 6 tendencias claves, que son más o menos como antes y después. Al comienzo de la pandemia, las instituciones se apresuraron a adoptar aulas virtuales y algunos como resultado de la baja preparación. Para los instructores, esto significó una adopción acelerada de nuevas tecnologías para ofrecer instrucción remota. Algunos no tenían mucha capacitación, algunos no tenían ninguna capacitación y había mucha resistencia, pero no tenían otra opción. Para los alumnos, algunos realizaron cambios en las políticas de evaluación y que tuvieron y tendrán en el futuro impactos duraderos en la finalización de los cursos. Al mirar hacia meses, vemos y escuchamos lo siguiente. Hay una mayor preocupación por la operación y el financiamiento de las instituciones, un creciente requisito para que los instructores ofrezcan modelos de enseñanza híbridos, si no 100% virtuales, y tal vez lo más preocupante, una reducción en la población estudiantil. Todo esto y todos estos cambios hablan de la necesidad de un cambio fundamental en la forma en que las instituciones operan. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo preparamos para la nueva realidad? Bueno, primero, no hay vuelta a la normalidad. Lo primero que debemos entender es que no hay camino de regreso a lo que solíamos conocer como normal. Esta pandemia cambiará la enseñanza y aprendizaje, como lo bien dicho el rector Fernós, lo cambiará para siempre. También debemos darnos cuenta de que la volatilidad y la incertidumbre aumentarán. La volatilidad en la matrícula y persistencia a corto plazo, así como incertidumbre en torno al modelo de finalización a lo largo plazo de nuestro sistema educativo. En el corto plazo, la presión presupuestal seguirá aumentando debido a los menores ingresos, junto con un base de costos principalmente fijos. Sin embargo, no debemos de combinar las tácticas de supervivencia a corto plazo con las decisiones de asignación de recursos que se deben de tomar, que serán más difíciles, pero un camino crítico para la salud financiera. Y el corto y el largo plazo tienen diferentes imperativos que afrontar. Una recesión profunda y prolongada resultará en una mayor demanda de educación accesible para prepararse mejor después para la empleabilidad después de esta recesión. Siguiente lámina, por favor. Sin embargo, la demanda de educación no se convertirá en una oportunidad para todas esas instituciones. Y en la mayor parte, si no todos, creemos que el crecimiento de la demanda será para la educación en alguna forma de modalidad en línea. Y solo las instituciones que se hayan transformado con éxito a un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje podrá tener un balance sólido. Además de ese desafío académico de transformar el modelo educativo, también será necesario transformar el modelo económico. El lado de los ingresos seguirá siendo desafiado como resultado de la presión del precio de la matrícula, la disponibilidad de fondos públicos o la reducción de los flujos de ingresos complementarios. Dicho de otra forma, el costo unitario de impartir educación debe de reducirse, mientras al mismo tiempo se mantiene la mejor calidad, la integridad académica, la progresión del alumno y, en última instancia, la empleabilidad. Y la única forma de hacer esto
es mediante la adopción efectiva y segura de tecnología y los datos. Entonces, el modelo tradicional de ladrillo y cemento, brick and mortar, como decimos en los Estados Unidos, y de facultad, es una gran experiencia, pero no escala. No escala de una manera efectiva, económica, con la necesidad cambiante en la demanda de educación. Todas estas experiencias de aprendizaje en línea personalizadas desempeñarán un papel cada vez más crítico en el futuro modelo de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa esto? Eso significa que será necesario hacer concesiones difíciles en la asignación de recursos para poder transformar en un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje sostenible y económicamente viable a largo plazo, que puede brindar acceso a una educación asequible y de alta calidad a gran escala. Y si no lo hace, se arriesgará la existencia futura, y hay muchos paralelos que se puede establecer aquí con otras industrias donde lo mismo ha pasado. Bueno, para terminar, el camino a seguir es abordar esta situación con un gran sentido de urgencia y sin temor a desafiar las viejas tendencias. Hay que entonces evaluar la situación, desarrollar nuevas prioridades, establecer nuestro plan, alinear recursos y ser resilientes en el enfoque y la educación. Y también, obviamente, esperamos que esta conferencia ayude a moldear el pensamiento crítico, suscite pensamientos y dé como resultado un conjunto de iniciativas viables para su institución. Bueno, a medida que avanzamos juntos con un enfoque en el aprendizaje avanzado y nos acercamos a una nueva normalidad, vemos la necesidad de que las instituciones piensen en las capacidades de una manera diferente. Específicamente, vemos 4 grupos principales de capacidades interconectadas que se requieren. Primero, las instituciones necesitan una estrategia sólida de retención y participación para ayudar a los estudiantes a persistir en los cursos. 2. Un enfoque de enseñanza y aprendizaje eficaz que aprovecha los modelos de aprendizaje combinados. 3. Un fuerte enfoque en la medición y análisis de resultados para respaldar la toma de decisiones. Y finalmente, un conjunto de tecnologías integradas basadas en la nube para brindar flexibilidad y la adaptabilidad a la nueva normalidad. Estas capacidades deben de estar respaldadas por herramientas que ayudan a las instituciones a promover el aprendizaje. Aquí les comparto una lista de muestra de lo que creemos que las instituciones deben de considerar, y estas son ciertamente áreas en las que estamos enfocando nosotros como Blackboard en el futuro. Todos sabemos que el camino por delante de nuestra comunidad educativa tiene su parte de incertidumbre, pero creo que también tiene muchas oportunidades. Y en Blackboard vemos claramente el potencial de la adopción acelerada de tecnología para permitir una experiencia de usuario dinámica y personalizada. Una que es alimentada por datos para avanzar en el aprendizaje, incluso mientras navegamos por las siguientes fases de esta pandemia. Y de nuevo, son conferencias como esta las que nos brindan el foro para poder descubrir las oportunidades que tenemos frente a nosotros para compartir ideas que provocan innovación y nos inspiran a mirar hacia adelante con optimismo. Nosotros no tenemos todas las respuestas y ninguna institución podrá navegar por las siguientes fases de COVID y más allá por sí sola. Es a través de la asociación y nuestra comunidad y a través de nuestras colaboraciones y conexiones entre nosotros que lograremos nuestros objetivos y haremos nuestra parte para poder promover
el aprendizaje. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente la participación de Dorota Ford en representación de Blackboard en este encuentro, y mientras escuchaba su presentación, ¿verdad?, reflexionaba en torno a la importancia, ¿verdad?, que han tomado estas plataformas tecnológicas que contribuyen a las distintas universidades para poder facilitar experiencias de aprendizaje. Y hay una gran verdad que no podemos perder de perspectiva. De seguro los presidentes que aún están acá con nosotros van a poder concurrir. Y es que nuestras universidades están cimentadas en una visión, en una misión y en unos valores institucionales que deben convertirse en realidad, que deben operacionalizarse desde lo que representa la experiencia para el estudiante como parte de la universidad. Estas herramientas tecnológicas, ¿verdad?, y estas plataformas y estas colaboraciones como lo que representa Blackboard, son eso, deben ser aliados que contribuyen a la consecución de esa misión y de esa misión institucional, ¿verdad? Entonces, siendo así, y invitamos desde este foro a todos los involucrados en el proceso de la educación postsecundaria a recordar lo siguiente: las herramientas tecnológicas van a obrar en función de esa visión y de esa misión y de esos valores institucionales que nuestras distintas universidades poseen, para seguir garantizando así la calidad de la enseñanza, el rigor académico, la generación de aprendizajes significativos. Y entonces es la tecnología en función y en virtud de esa visión y de esa misión, y no es que tengamos ahora que acomodar la visión y la misión a esas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Así que le agradecemos a Blackboard su participación. Dejamos con una palabra previo al cierre para ir ya resumiendo y concluyendo a la principal oficial ejecutivo de Virtual Educa en Puerto Rico, la doctora Zuleira Quiñones. Muchas gracias, verdadero placer compartir con el licenciado Reynolds, con el doctor Pons, con Dorota, ¿verdad? Y con el doctor Jado, que se tuvo que excusar. Pero tenemos que ver esto desde una perspectiva, y el doctor Reynolds trajo a la mesa lo de la educación de calidad. Todas las universidades en el país trabajamos con una educación de calidad, pero ahora tenemos que ir más allá, ¿verdad? Seguir desarrollando esos componentes como parte de nuestros valores. Pero todo eso se basa de parte de Virtual Educa en lo que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es objetivo número 4, ¿verdad?, que es educación de calidad, donde dice que garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Yo reconozco de parte de Virtual Educa y mi carácter personal que todas nuestras instituciones en Puerto Rico garantizan esa educación inclusiva y de calidad, porque es importante. Y es importante ir rumbo a lo que es la Agenda 2030. Por esa razón tenemos nuestro proyecto, lo que es Universidad 2030, que esperamos seguir colaborando con todos ustedes y desarrollando proyectos futuros. Así que también les esperamos el 21 de octubre, la parte de la internacionalización y la educación a distancia de nuestras universidades en Puerto Rico. Así que muchas gracias a todos ustedes y les dejo con el doctor Jesús Santiago. Le agradecemos sus palabras finales a la doctora Quiñones, principal oficial ejecutivo de Virtual Educa en Puerto Rico. No queremos concluir sin tener una significativa palabra de gratitud que dirigimos a Frances Vallejo Rosich, quien es la secretaria auxiliar de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, quien tuvo un rol importantísimo para poder lograr este encuentro que hemos tenido en la mañana de hoy. Soy el doctor Jesús Santiago Rosado, vicepresidente de Desarrollo Profesional para Braxton, Puerto Rico, y profesor del programa de Liderazgo Educativo y Educación Superior de Nova Southeastern University. Y ha sido un inmenso placer para mí haber podido moderar este encuentro, esta conversación muy fructífera con respecto a la respuesta de las universidades puertorriqueñas al impacto de la pandemia. Queremos agradecer a todos los asistentes y los panelistas su participación. Les invitamos a que sigan a Virtual Educa en las distintas redes sociales para que tengan actualización de las distintas actividades que Virtual Educa va a estar llevando a cabo, tanto a nivel local como a nivel internacional. Les deseamos a todos y a todas muchísimo éxito, muchísima fuerza y
muchísimas ganas de continuar construyendo desde lo que supone el espacio y la plataforma educativa. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.